Hello class, good morning. Welcome again to English Classroom with Teacher Betty. Okay class, today we're going to remember a little bit about natural disasters. And should, shouldn't, can, can't, must, mustn't, do and don't. Ok, vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto ya de natural disasters y las palabras que nos podían ayudar a decir tips o información necesaria para evitar riesgo, como son las palabras should, shouldn't, can, can't, do, don't, and must, mustn't. Remember, must, should, can son positives, cosas que sí debemos de hacer, y mustn't, shouldn't, don't, cosas que no debemos de hacer. Okay, let's review a little bit about this. Vamos a hacer un pequeño review about this, like right now. Ta-da! Here we have. Avoid risk when natural disasters. Remember about the parts of report. Recuerda que vimos parts of report y vimos una serie de vocabularios de natural disaster, como son landslide, que vimos que era la number 12, landslide. Earthquake, which is number 4, que es la imagen number 4. Tornado, which is image number 8. Wildfire, image number 9. Drought, image number 5. Recuerda un drought, una sequía. Blizzard, number 10. Recuerda que blizzard and avalanche son diferentes. Heat wave o también es image number 2. Que también dijimos que podía ser global warming. También flood, tenemos flood, which is image number 11, remember. Avalanche, image number 1. Recuerda que avalanche es cuando se cae la nieve, que ya está ahí puesta, que tú gritas, ¡ay! Se cae la nieve, eso es una avalanche. Y un blizzard es cuando cae mucha nieve. También tenemos volcanic eruption, image number 3. Hurricane, image number 6, and tsunami, image number 7. Recuerda que un tsunami es una ola gigante que cae de repente en alguna costa, en alguna playa. Okay, those were the different natural disasters. Also, we talked about modal verbs. Recuerda que también vimos estos modal verbs que son can, must, should. Y vimos los negatives, sus respectivos negatives que eran can't, mustn't, and shouldn't. Aquí está can't, mustn't, aquí lo voy a escribir porque no sé por qué no está. Mustn't, and shouldn't. Recuerda, uno es positive, otro es negative. Also remember, can, también recuerda que can nos indica, can es igual a possibility. Must, it's an obligation. And should is a recommendation. Okay, remember those three things. Can is a possibility, must is an obligation, and should a recommendation. ¿Cómo vemos la diferencia? Must, por ejemplo, si yo te digo, you must do your homework. Debes hacer la tarea, eso es un deber, es una obligation. You must clean your room, limpiar tu cuarto, eso también that's an obligation. O algo que es muy importante hacer, por ejemplo, during a natural disaster, during a tornado, por ejemplo, en un tornado, you must find shelter. ¿Qué debes hacer? Encontrar un refugio. That's an obligation. That's something you must do. Eso es algo que debemos hacer porque es muy importante, lo más importante. Also, should is a recommendation. Should is a recommendation, okay? For example, during a natural disaster, en un natural disaster, si yo te digo, you should
during a fire, por ejemplo, en un fire, ¿cuál es una obligation? ¿Cuál es un must? You must go outside of the house. Tienes que salir de la casa, si no te vas a quemar, ¿verdad? Entonces, that's an obligation, that's a must. Eso es un must. Pero un should es, you should, que es una recommendation también during a fire. You should take outside your pets. Que debes hacer también es una recomendación que nos llevemos afuera las mascotas. Pero number one, salir nosotros. También si ves, está por ahí tu mascota, rápido la tomas. And you should go away with your pet. Okay, and can is our possibilities. Y can, recuerda que vimos que son, indica posibilidad. Pero en sí estas tres palabras las podemos utilizar para dar tips. Okay, tips or recommendations to avoid risk, para evitar el riesgo, recuerda, during a natural disaster. También vimos las parts of a report like title, introduction, graphic or images, body and closing. Vimos do's and don'ts. Recuerda, los do's son los que están marcados con las palabras must, can, should or do. Y los don'ts son los que están marcados con las palabras mustn't, can't, shouldn't, don't. Ok, todos los que tengan comita T. Excellent. Now, here in this exercise, en este ejercicio me vas a ayudar tú en la clase, por supuesto. En nuestra clase de Zoom, me vas a ayudar a completar las palabras con el que corresponda. Si debe ser must, o debe ser can't, o debe ser mustn't, o debe ser should, or shouldn't. Ok, for example, number one. Número uno dice, Steven played the drums really well. Aquí tenemos la imagen de Steven. ¿Qué está haciendo Steven? Playing the drums. Entonces, Steven played the drums really well. ¿Qué cosa? Can't, can, or must. It's an obligation. Es una obligation de Steven play the drums. No? Or it's an ability. O es una ability. Ok, entonces decimos, no, pues no es una obligación. No lo tiene que hacer por obligación. So it's not must. Entonces ahí no va must. Ahí debe ir can. Can because it's a possibility, it's an ability, es una habilidad que tiene Steven. Okay, it's not his obligation, not an obligation, but an ability. Okay, number two dice, you be quiet because Dad is taking a nap. ¿Qué pasó? Dad, it's sleeping. Papá está dormido. Entonces you must silence, be quiet. Okay. Entonces, eso es, that is an obligation, or what? Eso es una obligation, or es algo negativo, es algo negativo. You can't, you must, or you shouldn't. Aquí en esa sería must, okay? It's an obligation to be in silence when somebody else is sleeping. ¿Sí? Debemos estar en silencio si alguien más está dormido. Ok. Excellent. Well, estos los continuaremos haciendo tú y yo in our Zoom class. Now let me explain you your activity. Ahora te voy a explicar the activity. Your activity, it's in here. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver should and shouldn't de nuevo. ¿Recuerdas que en la clase pasada trabajamos con can and can't? Ahora vamos a trabajar con should or shouldn't. ¿Ok? Aquí tenemos phrase number one. It says, during a tornado. Aquí vienen varios natural disasters like tornado, fire, blizzard, or drought. But number one says, during a tornado, you. ¿Y qué vas a escribir aquí? Aquí me vas a escribir should o shouldn't, como corresponda. Dice, during a tornado, you should or shouldn't hide under a table. Aquí en las imágenes de abajo te puse number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
A partir de las imágenes, tú te vas a dar cuenta qué es lo que significa. Hide under a table. Es esto que está pasando aquí, mira. ¡Tarán! Vamos a ver. Te lo voy a poner más de cerca. ¿Qué están haciendo aquí la mamá y el niño? They are hiding under a table. Ellos están hide under a table. Eso es algo, that's something positive or something negative during a tornado. Tú me vas a decir si es algo positivo o algo negative during a tornado, si es algo que sí debemos hacer o algo que no. ¿Ok? Recuerda, positive, should, algo que sí, should, y algo que don't, shouldn't. ¿Ok? Entonces tú aquí me vas a poner si es should o shouldn't. Por ejemplo, number 7 ya está hecho. Te ayudé aquí con number 7. Dice, during a drought. Recuerda, un drought. It's when there's no water, cuando no hay water, cuando está seco el piso, hay sequía, falta un poquito de agua. During a drought, you shouldn't stay under the sun. Mira aquí number 7, la image number 7 lo tiene aquí muy claramente. ¿Qué está haciendo la niña? She's under the sun. Está afuera en la calle, en el sol. Entonces, she shouldn't. Es algo negative. During a drought, you shouldn't stay under the sun. Porque si no, te va a dar mucha sed y te vas a deshidratar. ¿Ok? So, that's something you shouldn't do. Eso es algo que no debemos de hacer during a drought. Okay, you are going to complete these sentences using should or shouldn't. Okay, depende si es algo que sí debemos hacer o algo que no during the natural disaster. Okay. Okay, so please do your activity in Class Dojo and see you on subclass. Bye bye.